Bendiciones, hermanos. La importancia de dejar un legado. Mateo 28, 16 al 20. Leamos todos desde el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué dice, hermanos? Le adoraron. Sigan leyendo. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre nuestro, estamos delante de tu presencia en esta mañana, dándote gracias por el privilegio que tenemos de rendirte culto y venir ante tu presencia. Queremos rogarte, por favor, que nos des la oportunidad de ser sensibles a tu voz, que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad para poder escuchar tu voz y ser enseñados en ella. Dios mío, eres el creador, eres el sustentador, eres quien merece toda la gloria y toda la honra. Por favor, ayúdanos a que podamos no solamente oírte, sino obedecerte, y que cada día podamos parecernos más a ti. Gracias por escucharnos y bendecirnos. Tuya la gloria en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor, estimado hermano. Estás aquí. Estimados hermanos y ustedes que me están escuchando el día de hoy, que ha sido invitado para escuchar este mensaje, sean bienvenidos y sea el Señor permitiendo que esta su palabra no solo sea escuchada, sino que sea viva en cada una de nuestras vidas. Como dice el apóstol Pablo, gracia y paz sea para cada uno de nosotros. Hermanos, hemos parado por estos días de estudiar de manera sistemática y consecutiva para algunos temas específicos, y este es uno de ellos. Hace más de 2000 años, a nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra, le plació bajar a esta tierra y estar en medio de sus criaturas. Escuchen esto. El creador le plació bajar a donde estaban sus criaturas, con el propósito de cumplir su plan de redimir a un pueblo, de perdonar sus pecados. Bueno, la Biblia dice que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, y como hombre siervo, y morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. En medio de nosotros, cuando Él, siendo Dios, Juan 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, que Jesús, el Hijo de María, es Hijo de Dios, pero a la vez también es Dios. Es decir, Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, y en medio de nosotros hizo milagros, prodigios, señales. Y el fin del tiempo, cuando se cumplió, dice la Biblia que Él murió en una cruz para poder perdonar nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, y no conforme a las Escrituras simplemente, no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a la historia. La historia habla de nuestro Señor Jesucristo. Él murió, pero al tercer día, ¿qué pasó con Él, hermanos? Resucitó. Junto con unas más o menos 120 personas que terminaron con Él después de 3 años de ministerio, Él les instó a que continuaran con su legado haciendo discípulos. Hermanos, me pregunto, ¿estaremos haciendo discípulos? ¿Estaremos cumpliendo con el plan del Señor que nos ha encomendado? Bueno, por eso el día de hoy me gustaría hablarles bajo el título La importancia de dejar un legado. Y déjame hacer un paréntesis aquí, hermanos. Si tú murieras hoy, la visión que tienes de esta vida, el propósito que tiene en esta vida, ¿otros seguirían ese plan o hasta ahí llegaría todo? Tú estás formando a alguien
alguien, ya sea a un hermano, una hermana, un hijo, para que si tú mueres, ya sea espiritualmente, socialmente, laboralmente o económicamente, ¿el legado lo seguiría? Me voy a explicar. Si tú tienes una empresa, tus hijos aman esa empresa y seguirían o se acabaría todo. Si tú tienes un arte que estás diseñando, le estás enseñando a tus hijos o a alguien para que eso que tú dices que es especial siga. Ahora, hablando en términos seculares, pero hablemos en términos espirituales. La convicción que tú tienes de esta vida y de llegar a la eternidad, ¿estás enseñando a alguien y ese alguien seguiría haciéndolo? Se ha dicho, hermanos, o se dice que el ser humano tiene 3 áreas. Escuchen esto: el ser, el hacer y el tener. ¿Cómo, pastor? El ser humano tiene 3 áreas: el ser, el hacer y el tener. Muy seguramente tú sabes de qué. Pero, escuchen esto: el ser de una persona equivale al 50%. Lo que una persona es, o el ser de una persona, lo lleva a hacer, que es el 25%. El 25% de una persona lo hace porque es. Y escuchen esto: una persona, el ser es el 50%, o lo que es como persona, el 25% es lo que hace y el otro 25% es lo que tiene. Entonces, el ser es el 50%, el hacer es el 25% y el tener es el otro 25%. Mire, hay personas que dicen: yo nací pobre y me quedaré pobre, porque eso es lo que él tiene en su mente. Y entonces dice: después de que yo tenga el trabajito, después de que yo tenga el diario, y a eso es lo que tienen, ¿cierto? Por lo que hacen. Pastor, ¿y por qué hablas de esto? Porque el Señor nos llamó a ser discípulos y a ser discípulos. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme un poco. Resulta que si tú eres un discípulo, se espera que hagas discípulos. Una persona que no hace discípulos, su hacer no demuestra lo que es. ¿Me explico? Ahora, el ser discípulo, si notamos, el ser hay un 50% del discípulo. Es porque este determina lo que haremos y lo que tenemos, o lo que tendremos. Tú eres un discípulo. Meditemos por un momento, hermanos. Yo quiero llevarlos a esto. Meditemos por un momento. ¿Eres tú un discípulo del Señor Jesús? Si tú eres un discípulo del Señor Jesús, te pregunto: ¿estás haciendo discípulos? Tengo otra pregunta para ti. ¿Por qué te consideras un discípulo del Señor Jesús? ¿Por qué te consideras? Piensa por un momento. ¿Por qué tú dices: yo soy un creyente? Bueno, cualquiera cree en Cristo. ¿Por qué eres un discípulo de Cristo? Te hago otra pregunta. ¿Por qué la gente a ti te considera un discípulo del Señor Jesús? Tú dices que eres un discípulo de Cristo. Algunos dicen: yo soy cristiano. Bueno, eso es fácil decirlo. Pero lo difícil es decir: yo soy un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque decir que soy un discípulo de Cristo, eso implica que otros dicen: sí, este es un discípulo por lo que hace. Una vez más, tenga en cuenta esas 3 cosas: ser, hacer y ¿qué? Tener. Ser discípulo me lleva a ser discípulo, ¿cierto? Hacer, y tengo discípulos. Ahora, yo quisiera preguntarte a tu conciencia ahora. Dime 3 características que te identifican como un discípulo de Cristo. 3 cosas que yo te diga: óigame, dígame porque usted se considera un discípulo de Cristo. Con esto en mente, con esta reflexión, usted me dirá: pastor, ¿pero qué es un discípulo? Pues, hermanos, un discípulo es en general un aprendiz o un estudiante de un maestro.
Eso es un discípulo. Un aprendiz o un estudiante ¿de qué, hermanos? De un maestro. Es una persona que recibe enseñanzas de alguien, de un maestro, y que él sigue sus estudios, ya sea en una escuela o sigue su camino. Pero este discípulo defiende sus ideas, defiende sus opiniones, ya sea donde esté, aun cuando pertenezca a una generación muy posterior. En otras palabras, si tú dices yo soy un discípulo de Cristo, es una persona que dice yo defiendo las ideas de Cristo, defiendo las opiniones de Cristo porque Él es mi maestro, aún me hago matar por Él, porque Él es mi maestro. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, cuando el Señor Jesús nos dio la gran comisión, vayan a Mateo, que fue el texto que tomamos. Cuando a esto se le conoce, Mateo 28, 16 al 20, se le conoce como la gran, ¿qué, hermanos? Comisión. Cuando el Señor Jesús nos dio la gran comisión, ¿qué hizo? Bueno, vayan por favor a Mateo, Evangelio según San Mateo, lo tienen ustedes ahí. Mateo capítulo 28, generalmente lo vemos desde el 18, pero me gustaría llamar la atención por un momento el verso 16. El Señor Jesús ha resucitado y cuando resucitó se le apareció a sus discípulos en el lugar donde Él les había indicado. Vayan conmigo a Mateo 28, 16. Dice, pero los 11, ¿qué, hermanos? Discípulos. ¿Notan esto? Aquí no habla de seguidores, aquí no habla de simpatizantes. Aquí estaban los, escuchen, discípulos que estuvieron con el Señor hasta la muerte. Lo vieron morir, vieron cómo lo sepultaron, aunque algunos salieron corriendo, estuvieron dispuestos a hacerse matar por Él. Pero los 11 discípulos, dice, se fueron ¿a dónde? A Galilea. Amados hermanos, el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos, vayan y esperen la promesa en Galilea. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos vieron cómo el Señor murió, resucitó. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Obedecieron. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ¿qué? Ordenado. Mire, un discípulo, ¿qué se espera de él? Que obedezca. No se espera. Ahorita, mientras preparaba esta enseñanza, me acordaba que hace muchos años yo vi una película, yo no sé si el nombre esté bien, hermanos, porque no lo escribí, pero creo que se llamaba Karate Kid. Y era de un viejito que creo que ya murió, hace poco creo que dijeron que murió. Y el viejito tenía un muchacho joven y el viejito le decía, limpia el vidrio, lava el carro, limpia tal cosa. Y decía, pero si usted es mi maestro, usted me tiene aquí de manteco. Estoy diciendo en mis propias palabras. Y después de mucho de limpia el vidrio, ¿cierto? Eso que él hizo con tanta disciplina y tanta cosa, luego le sirvió, entendió lo que su maestro le estaba diciendo. Pero aunque a él no le gustaban mucho las órdenes de su maestro, ¿él qué hacía? Obedecía. A regañadientes limpiaba el vidrio, arreglaba la cerca, hacía una cosa, hacía otra. Pero decía, pero ¿cuándo me vas a enseñar? Cuando limpies el vidrio. Me estoy explicando. Y hay momentos en la vida que el Señor nos dice, hagan esto, y como que no nos gusta. A veces queremos que el Señor Jesús se baje aquí personalmente y diga, hijo mío, he bajado del cielo para decirte que le obedezcas a lo que dice la palabra. Él no va a hacer eso, hermano. Muy difícil. Luis Enrique Ascoy, un cantante, decía una vez, a nosotros nos las ponen muy difícil los jóvenes porque quieren que baje al jefe y le diga, mire, aquí está, existe. Él no va a hacer eso. ¿Me estoy explicando? Los discípulos que hicieron por un lado, obedecieron. Y ahora miren lo que dice el verso 16. Cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. ¿Notan la palabra? Le adoraron. Por un lado, son discípulos de un maestro, obedecen a su maestro, pero cuando le ven, ¿qué hacen? Le adoran, porque lo reconocen como Señor y Dios.
le adoraron. En esa adoración habían 120. ¿Y qué palabrita sigue en la Biblia, hermanos? Pero, algunos dudaban. Interesante esto. Algunos dudaban. Y es que hoy en día algunos siguen dudando de que Cristo está vivo. Algunos siguen dudando que lo que dejó el Señor para hablarnos constantemente es su palabra. Dudan. Bueno, el Señor dice hasta aquí que un discípulo por un lado ¿qué? Obedece, por el otro lado le adora, le reconoce. Que Dios nos guarde. Con eso en mente, el verso 18 dice: y el Señor se le acercó y les habló diciendo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí vemos, mis estimados hermanos y amigos, cuando el Señor Jesús dio a esto la gran comisión que hizo. Por un lado dio autoridad. Eso es lo primero que está haciendo. A aquellos que le obedecieron, a aquellos que le adoraron y no que dudaron, como Tomás, que dijo: si yo no veo el hueco en sus manos, si yo no estoy con él, no creo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Tomás, creíste porque viste. Amado hermano, usted que me escucha, muy seguramente has dejado de hacer cosas ya porque dices: pues como el Señor se tarda, pues despuesito lo hago. Pero si el Señor Jesús estuviera aquí, si era verdad, Señor. Bueno, esto es de adorar. Lo que el Señor da es autoridad. ¿En dónde? Dice: toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. En otras palabras, el Señor Jesús tiene autoridad sobre las cosas espirituales y sobre las cosas terrenales. Y Él nos ha dado su autoridad. Segundo, nos dio una orden. Vaya al verso 19. Por tanto, por cuanto recibimos autoridad, dice, por tanto, ¿qué dice? Y esa palabra id no la desconozca, subrayele, póngale un círculo, lo que sea. El id es un verbo imperativo, es una orden. Él dijo: vayan, dio una orden, id y hagan discípulos. El cumplimiento de este verbo nos da la identidad del discípulo. Hermanos, déjenme, y usted que va a ver este video posteriormente, déjenme alegorizar la Biblia. ¿Qué es alegorizar? Que la voy a usar para querer dar una enseñanza de manera aplicativa. Permítamelo, por favor, usted que va a ver este video. La ID, podríamos decir que es la identidad que tiene el discípulo. En otras palabras, un discípulo se identifica cuando recibe la orden y la ¿qué? Obedece. Por tanto, y mire, no es solo la orden, sino el hagan ¿qué? Discípulo. La orden fue hacer discípulo. Vayan y hagan discípulos. Una persona que obedece al Señor Jesús, que se identifica por su palabra y le obedece, una persona que ahora le adora porque es Dios, dice, recibe la autoridad del Señor, no solo recibe la orden, sino que ejecuta esa orden, y la orden es haga ¿qué? Discípulos. Esa es la tarea. Pero ¿cómo hacemos esos discípulos, hermanos? Que alguien me decía: pastor, ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que hacer lo otro? ¿Por qué de esta manera? Porque la orden del Señor, hermanos, la orden del Señor es hacer discípulos. ¿Cómo? ¿En dónde? Primero, en todas las naciones. ¿Qué hay que hacer con ellos? Vayan al verso 19. Primero, ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Qué hay que hacerlos? Bautizarlos. La forma de bautizarlos: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora mire lo que dice: enseñándoles. No es simplemente que los bautizamos y ya. Hay que seguirles enseñando. ¿Qué hay que enseñarles? Que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y la pregunta es: ¿en dónde están las cosas que Él mandó? En su palabra. ¿Y qué hay que hacer? Aprendérselas. Yo no le puedo decir a mi hijo: guarde lo que no sabes. No, guarde todas las cosas que yo les he enseñado. Pero dio una garantía. ¿Cuál es la garantía? Yo estaré con ustedes, ¿qué? Todos los días
hasta el fin del mundo. Pero algunos dirán, y usted que escucha este mensaje, usted que me ve aquí por internet, algunos dirán, pastor, ¿eso es la gran comisión? Sí, te he dicho que esto es la gran comisión, se conoce como la gran comisión. Y algunos dirán, sí, pastor, yo la sé, yo me sé ese texto de memoria. Pero algunos a la gran comisión le quitan la C y la tienen como la gran omisión. ¿Y qué es la gran omisión? Que la conocen, pero no la hacen. Me estoy explicando. La orden es hacer, ¿qué, hermanos? Discípulos. Una vez más, quiero llamar la atención. Si tú murieras solo, ¿hay alguien que seguiría tu legado? Los discípulos del Señor Jesús se hicieron matar por eso. Hablemos un poco de la historia de los discípulos, hermanos. En el Antiguo Testamento, cuando usted va a la Biblia, en el Antiguo Testamento no había discípulos, no había siervos, no había seguidores. Solo era transmisión oral en familia. ¿Qué era? Que generalmente los judíos eran judíos primero porque nacían en una familia judía. Pero ¿por qué un niño cuando grande no dejaba de ser judío y guardaba las fiestas judías, guardaba la ley? ¿Por qué seguía siendo judío? Porque los padres transmitían oralmente o le hablaban a sus hijos y esa experiencia de esta permitía que ellos de alguna manera fuesen discípulos. Pero no había, en este caso, no había escuelas. No mandaban a los hijos a una escuela que los discipulara. ¿Me estoy explicando? En la Biblia. Pero la Biblia dice que el pueblo de Israel pecó, fallaron, habían construido el templo, habían construido la ciudad y luego fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de 70 años de esclavitud, ellos regresan y empezaron no solamente a tener el templo, sino a construir algo que se llamaba las sinagogas. En las sinagogas había un rabí o un maestro judío que les enseñaba a los discípulos. ¿Estoy siendo claro? ¿Cómo enseñaban los rabinos? Escuchen esto. Los discípulos, habían algunas sinagogas y decían, yo soy un discípulo que quiero aprender de este rabino o de este maestro, y era el discípulo el que escogía a su maestro y venía a él y se sentaban alrededor del rabino, ¿cierto?, del maestro, y le pagaban por escuchar. Eso era la forma en que uno ve en el Antiguo Testamento. Después de que ellos regresan de la esclavitud, entonces ya habían maestros y los discípulos se sentaban alrededor de él, lo escuchaban, aprendían, pero ¿qué tenía que hacer el discípulo? Pagar. ¿En qué momento cambia la forma de enseñanza? Más o menos por allá en el año 333 a.C. Apareció un hombre joven, 23 años tenía el hombre, llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno, su reinado duró hasta los 32 años, 9 años. Pero este hombre joven, muriendo, él quiso conquistar el mundo antiguo, ¿cierto? Y su legado era que todos fuesen enseñados. Empezó a conquistar el mundo con su enseñanza. Él es enseñado por un hombre llamado Aristóteles. ¿Han escuchado a Aristóteles? Aristóteles, un filósofo, que él no enseñaba como lo estamos haciendo aquí, por ejemplo. ¿Cuál era la forma de enseñanza? El maestro caminaba y los discípulos lo seguían y aprendían de él. Cómo caminaba, cómo hablaba, cómo actuaba, y en eso aprendían. Así que la forma de enseñanza, amados hermanos, de Alejandro Magno y del mundo antiguo griego no era la judía. Ahora el maestro era quien elegía a los estudiantes. ¿Cómo eran los estudiantes judíos? Elegían al rabino, los estudiantes iban a él, ¿y qué hacían los estudiantes? Pagaban porque les enseñaban. En la cultura griega no era el estudiante que buscaba al maestro. Ahora el maestro escogía a sus estudiantes. Y no les enseñaba en un recinto. Al caminar, en su estilo de ser, les enseñaba. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Eso es el Antiguo. Miremos en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús combina las dos enseñanzas. Vayan conmigo a Marcos capítulo 1, verso 17, por favor.
Marcos capítulo 1, verso 17. Miren lo que dice el Señor Jesús en Marcos 1, 17. El Señor Jesús les dijo: vengan en pos de mí y haré que seáis ¿qué? Pescadores de hombres. Aquí el Señor Jesús, que Él es un maestro, Él es un rabí, ¿cierto? Él les está diciendo: vengan en pos de mí. Es el maestro quien los está llamando y los haré pescadores de hombres. Pero vayan a Lucas 9:57. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. ¿Notan? Aquí no es el Señor o el rabí llamando a los discípulos. Aquí un discípulo que le está diciendo: te quiero seguir. Y él le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y le dijo a otro: sígueme. ¿Notan? Aquí a uno que le dijo: te seguiré. Y el Señor Jesús a otro que le dijo: sígueme. Él le dijo: Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré. ¿Nota que es combinado? Unos dicen: yo quiero ir, otros el Señor los llama. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Si ustedes notan, el Señor Jesús usa los dos métodos de enseñanza. Unos quieren seguirlo y Él les dice qué hacer, y otros Él los llama. El Señor Jesús escoge a sus discípulos y ellos los siguen. Fue el Señor Jesús quien escogió a sus 12 discípulos. Escuchen algo. Por favor, tengan muy en cuenta esta frase. Cuando yo escojo al maestro, yo decido cuándo me voy. Pero cuando el maestro me escoge a mí, yo no me puedo ir nunca. Porque es un privilegio que ese maestro me haya llamado. Eso es lo que pasa con el Señor Jesús. ¿Saben una cosa? Estamos en una generación donde aquellos que dicen ser discípulos creen que su maestro es el pastor. Por eso andan de iglesia en iglesia. Dice: este no me gustó, este no me gustó, este no me gustó. Porque es el discípulo o el creyente quien escoge dónde congregarse o dónde ser enseñado. Error. Porque el discípulo del Señor debe entender que quien lo escogió no es él el que escoge al maestro, fue el maestro quien lo escogió a él. Estoy explicando. Es el Señor Jesús quien te tiene aquí o en el lugar donde estás yendo. Tu maestro no es el pastor o los que están guiando. Es el Señor Jesús que está usando el pastor y los que están guiando. Él te llamó. Y cuando es el maestro quien te llamó realmente, si es que te ha llamado, imposible que te alejes de él. Eso es lo que pasa con el Señor Jesús. Miren lo que dice Juan capítulo 15, verso 16. Juan 15, 16, tómenlo como referencia, se lo leo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Dice el Señor Jesús a sus discípulos. Una vez más, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo se lo daré. ¿Qué dice el Señor Jesús? Yo los elegí. Él elige. Es decir, en este sentido es un privilegio que podamos ser elegidos por Él. Ahora escuchen estas frases. Estas frases son muy importantes. El discípulo no sigue una ideología o metodología, sino a una persona. ¿Cómo, pastor? Un discípulo no sigue una ideología ni una metodología. Él sigue a una persona. ¿Y nosotros a qué persona seguimos? Jesús. Al Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? De su palabra. Segundo,
El discípulo empieza y no termina. El discípulo aprende ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Eso es un discípulo. El auténtico discípulo, escuchen esto, es coherente con lo que dice y hace. Yo no puedo decir soy un discípulo de Cristo y no quiero orar, no quiero congregarme, no quiero estudiar. No es coherente. Porque el Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. El discípulo es coherente con lo que dice y qué, hermanos, y hace. Escuchen esto, sobre todo los jóvenes. Usar el idioma cristiano no te hace un discípulo. El escuchar la música de moda, el ir a los espectáculos cristianos, el usar el idioma cristiano no te hace un discípulo, te hace un participante, pero no un discípulo. Y la última, los modelos de discipulado no son transferibles, los principios sí. Los modelos de discipulado no son transferibles, pero los principios sí. Es decir, los principios que encontramos en la Biblia son los que transmitimos de generación en generación y ellos son los que nos ayudan. Ahora, pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿Y cuál es? Entonces, ¿qué características debería tener un verdadero discípulo? Vayan a Lucas capítulo 9, por favor. ¿Qué características debe tener un discípulo del Señor Jesús? Si tú dices ser un discípulo del Señor, ¿qué se espera que tengas? Lucas 9:23. Mire lo que dice. Lucas 9:23. Y decía ¿a quién? A todos. A todos. Discípulos y no discípulos. Creyentes y simpatizantes. Y decía a todos. ¿Qué decía? Si alguno. ¿Y quién es alguno? Cualquiera. Si alguno quiere venir en pos de mí, aquí van las características de aquel que es mi discípulo. Primero, niéguese a sí mismo. Mire, quiero llamar la atención. Él no está aquí llamando discípulos, porque el que el maestro llama, imposible que se aparte de él, porque es un privilegio. Pero aquí está diciendo, si usted ahora me busca a mí, no que yo lo busque a usted, sino que si usted ahora me busca a mí, si alguno quiere venir en pos de mí, tres características. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada cuánto, cada día y sígale. Cuatro características entonces de este texto. Primero, aquel que quiera que sienta que Cristo no lo ha elegido, sino que yo quiero ver si yo lo elijo a él, si me conviene o no. Él dice, niéguese a sí mismo, niéguese a su propio ego, a su yo. Niéguese. Eso es lo primero. Lo segundo, tome ¿qué? Su cruz. Llama la atención. Aquí no dice tome la cruz de Cristo, tome la cruz de su papá, de su mamá, de su hermano, de su amigo, sino tome ¿qué? Su cruz. Todos tenemos una cruz y cada una es diferente. Hay que pagar el precio. ¿Sí me va a entender? Tome su cruz. Tercero, siga a Jesucristo. No siga una doctrina. Aquí dice, tome su cruz cada día y ¿qué? Y siga. Seguir a Jesucristo es decir, vamos con Él. Él nos acompaña. Tres características. Y quiero preguntar, ¿tú qué dices ser discípulo de Cristo? ¿Tienes esas tres? Un discípulo no es un discipulador en potencia, sino de hecho. Es decir, lo hace. Pastor, me gustó esa frase, repítala, que sonó bonito. Un discípulo no es discipulador en potencia, sino de hecho. ¿Cómo así? Lo hace. ¿Qué quiere decir? Que un verdadero discípulo hace discípulos. No es que va a hacer discípulos, hace discípulos. Porque es de hecho, lo hace. Su esencia es eso. En el cristianismo, escuchen algo, y lo subrayé en el sermón. En el cristianismo, o cambio de nombre, o cambio de actitud.
Debo ser y hacer. Si tú no estás dispuesto o dispuesta a hacer discípulos, cambia de nombre, no te llames cristiano. ¿Me explico? Porque el discípulo de Cristo hace que, hermanos, discípulos. Concluyo con esto. ¿Estarás siendo discípulo del Señor Jesús? El discípulo del Señor Jesús, ¿qué se espera? Que haga. Si soy, hago. Y si hago, tengo. ¿Tienes al menos un discípulo que está dispuesto a entregar su vida por Cristo? Alguien me dice, pastor, ¿cómo sé que yo me gané a alguien? Porque lo invité a la congregación. No, eso no es ganarse en la congregación. Cualquiera lo hace. Invítelo, ¿verdad? A veces ni siquiera invitamos. Pasan semanas completas, meses completos, años que no invitamos a uno a la congregación. Pero eso es fácil. ¿Cómo sé que te lo has ganado? No solamente que lo trajiste, le enseñaste, lo viste que se bautizó, que está siendo preparado. Ahí ya me lo gané, pastor. No, todavía no. Entonces, ¿cuándo me lo he ganado? Cuando ese que tú hiciste todo eso, se ganó a otro. Ahí ya te lo ganaste. ¿Por qué? Porque está convencido de lo que creyó. Por eso lo hizo con otro. Si a ti te presentan un buen negocio, qué sé yo, te dicen, mira, este negocio te produce el 100% de ganancias. Y tú empiezas a hacerlo y dices, oiga, sí, chévere las ganancias. Cuando tú lo compartes y esa persona empieza a hacer ese negocio, ahí ya te lo ganaste. Lo mismo con Cristo. ¿Estarás, amado hermano, amada hermana, en la gran comisión o en la gran omisión? Sabes que hay que hacer discípulo, pero omites esa parte. Si llegaras a faltar en este momento, ¿habrás dejado un legado? ¿Hay un legado que estás dejando? ¿Hay un discípulo detrás tuyo diciendo, mire, yo sé cómo habla, yo sé cómo actúa? Cuando viene un problema, no entra en desespero, sino que actúa de tal manera. El evangelio del Señor Jesús, hermanos, se sigue extendiendo y necesita discípulos que hagan discípulos. Yo quiero preguntarte, ¿podrás ser uno? Recordemos que tenemos el gran privilegio de haber sido llamados por el Señor Jesús, por el Maestro. Cuando yo escojo el Maestro, yo decido cuándo me voy. Pero cuando el Maestro me escoge a mí, yo no me puedo ir. Por eso los verdaderos discípulos permanecemos a como venga el lugar. Él me escogió a mí, yo no lo escogí a él. Y si tú lo vas a escoger a él, dice, bueno, nígate a ti mismo, toma tu cruz cada día y ¿qué? Sígame. El Señor Jesús, no me eligieron vosotros a mí. Empieza a dar fruto de un verdadero discípulo. Para eso, hermano, nígate a ti mismo, toma tu cruz cada día, sígueme. No se espera que seas un discipulador en potencia, sino de hecho, que lo hagas. Y tú me dices, pastor, hasta ahora estoy entendiendo esto de discípulos, yo ni siquiera he creído. Bueno, quiero decirte que hace más de 2000 años hubo un hombre llamado Jesús. El Hijo de Dios se encarnó en una virgen, murió en una cruz, fue sepultado al tercer día, resucitó. La Biblia dice que si creemos en esto, seremos salvos, mas a todos los que creen en Él, los que lo aceptan, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, empiezan a aprender de su Maestro, el Señor Jesucristo. ¿Puedes creer eso? Ven en arrepentimiento, pídele perdón a Dios por tus pecados y deja que Él te cambie y te sane para la gloria de su vida. Amén. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por escucharnos. Y gracias por mostrarnos a través de tu palabra que tú no quieres que seamos participantes de tu reino. Tú quieres que seamos discípulos, que hagan discípulos. Ayúdanos a dejar un legado. Ayúdanos a participar de enseñar a otros y de honrar tu nombre con lo que hacemos. Señor y Dios, ¿a quién iremos sino solamente a ti? Que podamos dejar ese legado espiritual. Tú a algunos nos has dado el privilegio de dejar un legado financiero o paternal, maternal
hemos dejado una casa, un carro, lujos. Pero qué mejor legado podemos dejar a nuestros hijos que llevar el Evangelio a aquellos que no te conocen. Padre, gracias por escucharnos y por bendecirnos. Tuya la gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén.